Vamos a Éxodo 29, 38, por favor. ¿Lo tiene? Esto es lo que ofrecerás, 29:38. Esto es lo que ofrecerás sobre el altar: 2 corderos de un año cada día continuamente. Ofrecerás uno de los corderos por la mañana y el otro cordero ofrecerás a la caída de la tarde. Además, con cada cordero 1/10 parte de una efa de flor de harina amasada con la 1/4 parte de un hin de aceite de olivas machacadas, y para la libación la 1/4 parte de un hin de vino. Y ofrecerás el otro cordero a la caída de la tarde, haciendo conforme a la ofrenda de la mañana y conforme a su libación, en olor grato, ofrenda encendida a Jehová. Esto será el holocausto continuo por vuestras generaciones a la puerta del tabernáculo de reunión delante de Jehová, en el cual me reuniré con vosotros para hablaros allí. Allí me reuniré con los hijos de Israel, y el lugar será santificado con mi gloria. Y santificaré el tabernáculo de reunión y el altar. Santificaré asimismo a Aarón y a sus hijos, para que sean mis sacerdotes. Y habitaré entre los hijos de Israel, y seré su Dios. Y conocerán que yo soy Jehová su Dios, que los saqué de la tierra de Egipto, para habitar en medio de ellos, yo, Jehová su Dios. El holocausto continuo era el centro de la adoración y el sacerdocio del Antiguo Testamento. Centro, de la adoración en el Antiguo Testamento, el holocausto continuo. Ese es el rasgo principal de la morada del Señor. Diga conmigo, el rasgo principal de la morada del Señor es esto, es el holocausto continuo. Hermanos, si no tenemos el holocausto continuo en nuestra vida, no seremos su morada permanente. No seremos su morada permanente. Dios dio a su Hijo Jesús para que nosotros nos convirtiéramos en habitaciones de su presencia. Amén. Para que nosotros fuéramos llenos de su Espíritu Santo. ¿Cuántos quieren la llenura de su Espíritu Santo? ¿Cuántos quieren caminar con el Señor? Entonces necesitamos este rasgo principal, amén, de la adoración. Si no tenemos esto, seremos solamente hoteles donde el Señor viene de paso. En alguna reunión, en algún momento de reunión, Dios viene y nos toca, pero se va. Pero las personas que decidan y atiendan a la palabra que estamos enseñando en estos días, en estos domingos, del tabernáculo caído de David, las personas que entiendan que esto no solamente es una enseñanza, sino que es un principio del adorador, es el principio para la habitación del Señor, es el principio para llegar a ser moradas permanentes de Dios. Si lo entendemos, vamos a llegar a la meta. Y como ya leímos ahorita en este capítulo, en estos versículos, Dios pidió 2 corderos de un año sin defecto. Iban a ser ofrecidos en la mañana y en la tarde. Iban a ser ofrecidos con harina, flor de harina amasada con aceite, y se iba a derramar vino también en ese momento para lo que era llamado la libación. Vamos a estar viendo de qué se tratan estos ingredientes, porque son símbolos espirituales: la harina, el aceite, el vino, el propio cordero. Pero antes de estudiar todo lo que significa cada una de estas sombras del Antiguo Testamento,
tenemos que ver 3 bendiciones que el Señor prometió en este pasaje. 3 bendiciones. Y vamos a leer una vez más este versículo 43. Bueno, desde el 42. Esto será el holocausto continuo por vuestras generaciones a la puerta del tabernáculo de reunión delante de Jehová, en el cual, como dice allí, me reuniré con vosotros. Amén. ¿Para qué? Para hablaros allí. Allí me reuniré con los hijos de Israel. ¿Y el lugar será qué? Santificado con mi gloria. Santificar el tabernáculo de reunión, santificar a Aarón y a sus hijos. Amén. Y el versículo 45. ¿Y qué más? Y habitaré entre los hijos de Israel y seré su Dios. Y habitaré. Entonces, ¿cuáles son las 3 bendiciones? Primera, Dios prometió que si nosotros levantamos el holocausto continuo, Él va a reunirse con nosotros. No quiero correr, quiero que usted le caiga la ficha. ¿Qué prometió el Señor? Dios es omnipresente. Dios tiene varios omnis. Él es omnipotente, que significa que ¿qué? No hay nada imposible para Él. Él es omnisciente. ¿Qué significa? Él es omnipresente. ¿Qué significa? Amén. Él está en todo lugar. Pero yo voy a poner un ejemplo ahorita bien sencillito. No se puede sostener esto aquí. ¿Cómo lo voy a hacer? Bueno, ese vaso que está allá, ¿lo ven? Ese vaso está en mi presencia, ¿sí o no? Yo estoy ahí, lo estoy viendo. ¿No es así? Está en mi presencia. Pero ahora que voy a... Enfoca para acá. Ahora que voy a agarrar el vaso, este vaso está en mi presencia. ¿Qué cambió? En las 2 veces estaba en mi presencia, ¿no es así? Pero en este momento Él está sintiendo mi presencia, porque lo estoy tocando. ¿Me explico? Entonces, toda persona, hasta los impíos, y por favor, alguien lleves esto, por favor, lo dejaron por aquí. No sé, menos un aparato eléctrico se debe quedar el agua. Para los que pusieron ese vaso ahí. Toda la creación, todo hombre, aun los impíos, todo ser humano está en la presencia de Dios. Pero hay personas que están en la presencia de Dios. ¿Está captando? Dios se reunió, Dios los tocó. ¿Cuántos quieren ese tipo de presencia? Es lo que Dios está prometiendo en el holocausto continuo. Allí me reuniré. La segunda bendición, Él dice, y les hablaré allí. Amén. Hablarte. Muchas personas oran. Hay mucha gente religiosa que clama y le pide. Hay gente que hasta llora. ¿Han visto gente que le llora a los ídolos y todo esto? Pero el problema de los ídolos, uno de los grandes problemas, es que dice el Salmo 115 que tienen ojos y no ven, oídos y no oyen, boca y no hablan. Pero nuestro Dios está en los cielos, dice la palabra. Amén. Y Él prometió hablarnos. Segunda bendición es hablarnos. Y tercera bendición es santificarnos. Amén. Ser santificados. La palabra santificado es apartado para un uso muy especial. Apartado para un uso especial. Y Dios quiere darnos esas 3 bendiciones. Él quiere reunirse con nosotros, presencia manifiesta, amén. Él quiere hablarnos, y esa es la meta de la vida del hombre, volver a escuchar la voz de Dios. Y tercero, ser santificados con su gloria. Entonces el holocausto continuo es un secreto para tener encuentros con Dios. Encuentros con Dios. Oír su voz y tener nuestra vida santificada por su gloria. El holocausto continuo es un secreto para tener esto. Y ojalá y esta palabra no caiga en saco roto. Ojalá y haya muchos, no solo unos, muchos de aquí, que podamos entender que necesitamos recibir esto como un estilo de vida.
Vamos a ver cómo fue el holocausto continuo en el tabernáculo de Moisés, y después de ver cómo fue el holocausto continuo en el tabernáculo de Moisés, vamos a ver cómo fue en el tabernáculo de David. Amén. Entonces, en el tabernáculo de Moisés había dos altares. Dos altares. ¿Quiénes recuerdan cuáles son esos dos altares del tabernáculo? El tabernáculo tenía tres niveles. En cada nivel había muebles. Entonces, estos dos altares, ¿cuáles son y en dónde estaban? ¿Alguien que me pueda decir, excepto los pastores? ¿Ah? En el patio, ¿qué estaba allí? El altar de bronce. Entonces, alguien más que me diga dónde está el otro altar, que no sea Zacarías, porque él es mi discípulo. Estoy dando discipulado ahí, pues se las sabe todas. A ver, ¿cuál es el segundo altar y dónde está? El propiciatorio. ¿Ah? El altar del incienso. ¿Y ese estaba en dónde? En el lugar santo, enfrente del velo. Entonces había dos altares en el tabernáculo de Moisés. Tengo que darles una clasita nuevamente del tabernáculo de Moisés porque lo tienen medio olvidado. Ok, esos eran los dos altares. Y cada día se ofrecía en ellos el holocausto continuo. Amén. Si leemos otra vez Éxodo 29:38, dice: eso es lo que ofrecerá sobre el altar. ¿Sobre qué? El altar. ¿De qué altar está hablando? Del altar de bronce que estaba en el patio. Amén. O en el atrio, como también se decía. Y luego, en el altar de bronce se ofrecían esos dos corderos diariamente. Y en el altar de oro o del incienso se quemaba incienso cada mañana y cada tarde. Vamos al capítulo 30 del mismo libro, Éxodo 30. Vamos a ver el versículo 1 y el 6 al 8. 1. Harás asimismo un altar, ¿para qué? Para quemar el incienso de madera de acacia lo harás. Versículos 6 y 7 y 8. Y lo pondrás delante del velo que está junto al arca del testimonio, delante del propiciatorio que está sobre el testimonio donde me encontraré contigo, y Aarón quemará incienso aromático sobre él cada mañana. Cuando aliste las lámparas lo quemará. Y cuando Aarón encienda las lámparas al anochecer, quemará el incienso, rito perpetuo delante de Jehová por vuestras generaciones. Amén. En este altar de incienso no se podían ofrecer ningún tipo de sacrificios. Dios dijo, solamente el incienso. Amén. Y en el altar de bronce solamente el sacrificio, no se podía poner allí incienso. Cada cosa en su lugar. Cada mañana, yo quiero que uses su imaginación, cada mañana y cada tarde ascendía delante del Señor un aroma grato, un aroma agradable. Le llama la palabra olor suave. Olor suave. Estas dos columnas de humo, una eran la columna de humo por causa del cordero que estaba siendo consumido en ese altar, y la otra nube era una nube de incienso, de incienso aromático que subía a la presencia de Dios. De la historia sabemos que cada mañana los sacerdotes entraban por la puerta del atrio, iban a la fuente, había una fuente allí, se lavaban después, se lavaban las manos y los pies, y después de allí se dirigían hacia el altar de bronce. Amén. Y el sacerdote encargado degollaba el cordero de un año sin defecto, derramaba la sangre en la base del altar, derramaba la sangre y aplicaba a los cuernos del altar, porque el altar tenía unos cuernos también de bronce. De esos cuernos se agarraba también las cuerdas para amarrar a los animales que tenían que ser sacrificados. Y asimismo, al mismo tiempo, otro sacerdote
entraba en el lugar santo. Imagínense un sacerdote en el altar de bronce. Aquí está una fuente, y luego en el lugar santo está otro sacerdote, ¿ok? Y se colocaba allí. Se colocaba en el altar del incienso, mientras un tercer sacerdote se ubicaba en la entrada del lugar santo con una campana. Y cuando el sacerdote empezaba a ofrecer el cordero en el altar de bronce y subía la nube del sacrificio quemado, el de la entrada del lugar santo tocaba la campana, din, 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 para que el otro sacerdote en el altar del incienso supiera que el sacrificio era ofrecido. Entonces él quemaba el incienso sobre el altar del incienso. Esto se hacía en el templo al iniciar el día y antes de cerrar las puertas al final del día, de manera que del templo de Dios se ascendían 2 nubes cada mañana y cada tarde al empezar y al terminar el día, todos los días. Amén. Todos los días, al iniciar el día y al declinar el día. También en Israel la nación veía las 2 columnas de humo y Dios recibía olor grato, aroma agradable. Ahora recordemos que David el rey, cuando fue rey, decidió traer el arca del pacto y la trajo ¿a dónde? A una tienda de campaña que había levantado en el jardín de su casa en Sión. Ya hemos dicho que Sión, la fortaleza de David, o la fortaleza de Sión, la ciudad de David, son lo mismo. Sión es la casa de David, el palacio de David. Y él decidió traer el arca al jardín, a una tienda que le tenía construida ahí, y puso el arca en esa tienda, que también se llama tabernáculo. Tabernáculo significa tienda, habitación, morada. Amén. Y cuando David trasladó el arca a la ciudad de David, tuvo un problema. Lo único que tenía en su tabernáculo era el lugar santísimo, porque el arca pertenecía al lugar santísimo en el tabernáculo de Moisés. El tabernáculo de Moisés seguía en Gabaón, una montaña cercana ahí, pero todo el tabernáculo estaba allá, y el tabernáculo estaba allí con todas las cosas, todos los muebles, los altares, etcétera y tal. Estaba allí funcionando. Y allá estaban ofreciendo el cordero cada mañana y cada tarde, y el incienso también. Pero David se trajo el arca a su casa, y David se encontró con un problema. Solamente tiene en su tabernáculo el lugar santísimo. Una cosa era poner el arca en su jardín, pero otra, construir los muebles y armar otro tabernáculo, porque el tabernáculo de Moisés estaba levantado, funcionando en Gabaón. Dicho sea de paso, en el tabernáculo que estaba en Gabaón, ese tabernáculo de Moisés en Gabaón, solo le faltaba el arca del pacto. ¿Qué simbolizaba el arca del pacto? La misma gloria de Dios. Que nuestras vidas e iglesias no lleguen a estar en esa condición. Qué peligroso. Tener todo un movimiento religioso, pero que Dios no esté en medio de nuestro movimiento. Tener toda la liturgia, tener reuniones, tener actividades, llamarnos iglesia, y tenemos todo el cascarón, pero sin la presencia de Dios. ¿Qué problema? ¿Qué problema? ¿Qué problema? Ojalá eso no pase. Entonces David está ahí con el arca, dice la palabra que la trajo con gozo, con júbilo. Después de 2 tentativas, ¿verdad? El Señor les ayuda para traer el arca del pacto. Ahí a ese lugar pone el arca del pacto. Y ahora David se pregunta dentro de sí, ¿cómo ministrar al Señor con las 2 nubes? ¿Cómo ministrar? ¿Cómo darle al Señor ese aroma agradable para entrar a su presencia? David buscó al Señor y encontró la respuesta de lo que Dios había pedido. Sin embargo, él descubrió
el cumplimiento y no la sombra. David descubrió qué significaban esas dos nubes. Y David, en una dirección profética, en una revelación que Dios le da anticipada a su tiempo, él descubre lo que Dios realmente buscaba. Dios no estaba buscando corderos de un año. Dios no estaba buscando la sangre de un animalito inocente. Dios no estaba buscando inciensos aromáticos hechos con especias de gálbano y de uña de no sé qué, eran varios ingredientes. Dios no estaba buscando oler simplemente nubes de humos. Dios estaba buscando algo que David lo descubrió. Acompáñeme al Salmo 141, versículo 2. ¿Cómo dice? David lo descubrió. En la versión de las Américas dice: sea puesta mi oración, sea puesta. ¿Se fijan la diferencia? Suba y sea puesta. Sea puesta mi oración delante de ti como incienso, y el alzar de mis manos como la ofrenda de la tarde. Amén. Él entendió lo que Dios buscaba y se lo ofreció a Dios. La nube del incienso, en vez de la nube del incienso del altar de oro, David le ofrecía a Dios oración. Qué poderoso, amén. La oración, hermanos, es el incienso del Nuevo Testamento. La oración, lo voy a repetir, es el incienso. La oración es el incienso del Nuevo Testamento. La oración de los santos es el incienso. Era lo que Dios buscaba, era lo que profetizaba ese incienso en el altar de oro. Amén. Acompáñame a Apocalipsis 8:4. Apocalipsis 8:4. Cuando lo tenga, diga ya. Y de la mano del ángel subió a la presencia de Dios el humo del incienso con las oraciones de los santos. Wow. De la mano del ángel subió a la presencia de Dios el incienso mezclado, ¿verdad?, con la oración de los santos. Yo quiero que usted capte esta idea, que capte este mensaje. Cuando usted se pone a orar, en ese momento se está levantando un humo, una nube de humo, de incienso espiritual para Dios. Qué poderoso, qué tremendo. Ojalá y usted lo esté comprendiendo. Cuando usted siente la necesidad de buscar a su Padre y usted dice: voy a buscar el rostro de Dios, y se mete a ese cuarto, métase a donde usted pueda. Y a veces vivimos en casas muy pequeñas, ¿no?, de Infonavit, que para entrar 2 personas se tienen que salir una por lo menos para caber, ¿no? Casas chiquitas, pero busque un espacio. Recuerdo que cuando yo era niño, 10 años, nos fuimos a vivir a unos departamentos de la iglesia. Y eran 2 departamentos. Enfrente de nuestro departamento estaba el departamento de los jóvenes del instituto de esa iglesia. Y habitaban ahí, no sé si unos 8 o 10 jóvenes. Y mi papá venía de un contexto de una iglesia tradicional, una iglesia que solamente se oraba 5 minutos por la comida en la mañana, en la tarde, perdón, y un poquito más el domingo a la hora de la reunión. Era todo lo que se oraba. Y se oraba cuando había dificultades, un poquito más, ¿no? Pero en esta iglesia tradicional no se acostumbraba a la oración. Se entendía que debíamos de orar,
pero no se practicaba la oración. Pero algo que nos impactó cuando cambiamos a este nuevo ministerio llamado Comisión Calvario, una bendición ese ministerio, nos fuimos a vivir en esos departamentos que la iglesia rentaba, y a eso de las 6 de la mañana, porque nuestro departamento estaba en un segundo piso, abajo había locales comerciales en la Costa Rica. Si van por la Costa Rica, tengan cuidado porque ahí bajan muy rápido los coches y te pueden llevar a la presencia del Señor muy rápido. Y en un segundo piso, y en el tercero estaba todo bardeado y había como patios en los dos departamentos, patios, un baño en cada uno de los patios, había escaleras así. Y escuchábamos las pisadas de los jóvenes que se subían a nuestro patio. Entonces buscaban un lugar en los baños de los patios que estaban arriba o en el propio patio. Y algunos se metían al baño del departamento, a los cuartos. Eran tantos jóvenes que necesitaban un lugar a solas para estar con Dios. Y algo que mi papá aprendió es que estos jóvenes se metían a orar una hora diariamente. Y eso empezó a impactar la vida de mi padre. Y empezó a orar. Empezó a orar diariamente. Y cuando nosotros doblamos rodilla delante del Señor, y si lo puede hacer, doble sus rodillas. Yo soy malo para orar de rodillas porque tengo unas rodillas muy malas. Genéticamente salí con malas rodillas. Todo lo demás está perfecto, increíble, pero las rodillas no. Y están bien huesudas, o sea, están así como que me estoy lastimando cada vez que me arrodillo. Pero pues consígase una almohada, ¿verdad? Consígase algo y arrodíllese delante del Rey de Reyes y Señor de señores. Busque un lugar. Los jóvenes, como le digo, buscaban el baño, se metían al baño y cerraban la puerta ahí en el baño, tapaban el excusado y ahí se arrodillaban en la presencia de Dios. Busque un lugar donde nadie lo interrumpa, un tiempo específico, ¿verdad? Y en ese momento, cuando usted empieza a decir: Abba Padre, Padre nuestro que estás en los cielos, yo busco tu presencia, yo busco estar contigo, Señor, háblame en este día, ven a este lugar, Señor, ayúdame a caminar contigo, te necesito. Y usted empieza a hablar. En ese momento, haga de cuenta que el ángel está echando incienso en el altar con sus oraciones. Y sus oraciones empiezan a quemar en la presencia del Señor. Y sus oraciones empiezan a subir como un aroma suave y agradable delante de nuestro Dios. Y no solamente es que suba el incienso, Dios ha decidido y declarado: quiero esa nube cada día, al empezar el día y al terminar el día. David entendía que el incienso espiritual y celestial es la oración y la intercesión. David lo entendió. Mi oración, mi intercesión es el incienso. ¿Y cuál era la nube de la ofrenda quemada del Cordero? ¿Cuál es esa nube de la ofrenda quemada? En vez de la nube del holocausto, David le ofrecía a Dios el alzar sus manos. El alzar sus manos. Esto no quiere decir sencillamente que él levantaba sus manos y después de unos minutos las bajaba en vez del holocausto. Con otra escritura vamos a entender de qué está hablando el rey David. Y vamos a ver una ordenanza que el rey David dejó. Porque David sabía que un día ese tabernáculo en su jardín se iba a acabar, se iba a levantar un templo que lo iba a construir su hijo, y que nuevamente esa arca iba a ser introducida en el lugar santísimo de aquel templo. Y antes de morir, el rey David dejó instrucciones, y una de las instrucciones, mire cuál era. Vamos a primer libro de Crónicas 23:30. Primer libro de Crónicas, capítulo 23, versículo 30. Y cuando lo tenga, diga amén. Y para asistir cada mañana, todos los días, a dar gracias y tributar alabanzas a Jehová, y asimismo por la tarde. ¿Qué debían hacer los levitas? Asistir
Diga conmigo asistir. Ahorita vamos a interpretar qué significa asistir. Y para asistir cada mañana, todos los días, para dar gracias y tributar alabanzas a Jehová y asimismo por la tarde. Según David, lo que debían hacer los sacerdotes era pararse, que es la traducción de la palabra hebrea asistir. Amén. Asistir, hebrea, en el hebreo es pararse. Asistir delante del Señor para tributarle acciones de gracias y alabanzas. Entonces la alabanza, las acciones de gracias, era la nube del holocausto. Amén. Y por ejemplo, ahorita en la mañana que todos nos pusimos de pie y estuvimos adorando al Señor, estuvimos tributando alabanza, en este lugar, en este día, subió una nube de aroma suave delante de la presencia de Dios y el holocausto fue ofrecido. Por eso también es importante que mientras alabamos o adoramos al Señor, de vez en cuando levantemos las manos. Físicamente. Sé que a veces se cansan los brazos y hay que bajarlos, pero bájelos y cuando pueda nuevamente levante los brazos para tributar alabanzas, adoración, acciones de gracias. Entonces el sacrificio de la mañana y de la tarde para David, que él pudo ofrecer en ese tabernáculo, fue la oración y la alabanza. Diga conmigo, oración y alabanza. Amén. Oración y alabanza. Entonces ya vimos cuál era el holocausto continuo en el tabernáculo de Moisés. Acabamos de ver cuál es el holocausto continuo en el tabernáculo de David. ¿Y cuál es el holocausto continuo ahora en la vida del cristiano, en la vida del creyente? El Nuevo Testamento nos invita a acercarnos a Dios por medio de sacrificios espirituales del tabernáculo de David. Vamos a leerlo ahí en Romanos capítulo 12, por favor, versículo 1. Romanos 12:1. Y cuando lo tenga, dígame ya. Romanos 12:1 dice: así que hermanos, os ruego por las misericordias de Dios que presentéis ¿qué? Vuestros cuerpos en sacrificio vivo, santo, agradable a Dios, que es ¿qué? Vuestro culto racional. Amén. ¿Cuáles son los sacrificios del Nuevo Testamento? Es nuestro cuerpo como nuestro culto racional. Tú eres el holocausto. Wow. ¿Escuchaste esto? Tú eres el Cordero. Sabemos que el Cordero es un tipo de Jesús. Amén. Pero ahora en la vida del adorador nosotros nos presentamos como ofrenda delante de Dios para quemar. Por eso cantábamos que ahí hace rato: todavía tengo fuego, todavía tengo leña. ¿Quiero qué? Quemar. ¿Quemar qué? Como un sacrificio para ti. Quiero ser ese holocausto. Son canciones basadas en doctrina bíblica. Nuestro cuerpo como culto racional es el cumplimiento de los dos corderos que se ofrecían. Amén. Vamos a Hebreos 13. Hebreos 13. Vamos a leer dos versículos, el 10 y el 15. Amén. Dice en el 10, ¿tenemos qué? Amén. ¿Cuántos saben que tienen un altar? ¿Ya? En el Antiguo Testamento estaban bien visibles. Ahorita en el Nuevo Testamento también tenemos un altar. Tenemos un altar del cual no tienen derecho de comer los que sirven al tabernáculo. En el Antiguo Testamento del altar los sacerdotes comían. Pero ahora nosotros no tenemos derecho de comer de ese altar porque el que come es otro, es el Señor. Dice el versículo 15, así que ofrezcamos siempre a Dios por medio de Él, y está hablando de su Hijo, sacrificio de alabanza, es decir,
fruto de labios que confiesan su nombre. Wow. El libro de Hebreos se escribió para hacer entender tanto al pueblo de Israel como al pueblo gentil cristiano que todo lo que el Antiguo Testamento hacía era una sombra espiritual de cosas mayores y más elevadas que solamente rituales sacrificiales. Y el libro de Hebreos explica la transición entre el rito y la liturgia y las sombras, la transición al cumplimiento espiritual por medio de la sangre de Cristo Jesús en la cruz. Y ahora ya no se ofrecen corderos, ofrecemos nuestro cuerpo como sacrificio vivo, como culto racional. Ya no ofrecemos incienso, si no tendríamos que tener un altarcito aquí y empezar a ofrecer incienso a la hora de la adoración aquí en cada culto. No, ahora es el sacrificio de alabanza, es el fruto de labios que confiesan su nombre. Amén. Lea conmigo el 17. Obedeced a vuestros pastores y sujetaos a ellos, porque ellos velan por vuestras almas como quienes han de dar cuenta, para que lo hagan con alegría y no quejándose, porque esto no os es provechoso. No tiene nada que ver, pero quería que lo leyeran. Amén. Entonces, en el libro de Hebreos recibimos una revelación del cambio de tabernáculo. Amén. No es que Dios desechó el tabernáculo, no. Es un cambio de tabernáculo. Era un tabernáculo físico, ahora se convirtió en el tabernáculo que Dios buscaba, un tabernáculo vivo. Amén. Personas que van a hacer los sacrificios, que van a dar el incienso. Amén. El cambio de revelación de tabernáculo, sacerdocio y sacrificios físicos al tabernáculo y sacerdocio y sacrificios espirituales. Por eso en el versículo 10 dice que tenemos un altar para ofrecer sacrificios continuamente, ya no de animales, sino sacrificios espirituales. El sacrificio de alabanza, tal como dijo David en Primera de Crónicas 23, para asistir cada mañana y cada tarde y tributar alabanzas al Señor. Desde el Antiguo Testamento David dijo: hey, vamos a ofrecerle lo que Dios busca. Todavía no ha llegado el Cordero, todavía no ha llegado Cristo, el Mesías todavía no ha dado su vida para que dejemos de dar los sacrificios de animales. Vamos a seguir dando los sacrificios de animales, pero vamos a mezclar el cumplimiento, que es alabanza y adoración. Y aún en el tiempo de la sombra, David se adelantó y ofreció lo que Dios buscaba, los sacrificios espirituales, alabanza y adoración, mi vida quemando en amor y pasión por Dios. Amén. Vamos a 1 Timoteo 2:8. Primera Timoteo 2:8. ¿Lo tiene? Quiero pues que los hombres oren en todo lugar, levantando manos santas, sin ira y contienda. ¿Cuándo? Siempre y en todo lugar. Obviamente busquemos en nuestra casa tener un tiempo personal, pero dice siempre, orando siempre. ¿Y dónde? En todo lugar. A mí me sorprendió, ya lo he mencionado aquí una vez estaba en el aeropuerto de la Ciudad de México y era la madrugada, estaba oscuro, y el corredor por el que estábamos para tomar el avión, ya era un lugar, un avión local, tenía unas ventanales gigantes que se ven los aviones y todo, y ese corredor tenía ventanales a los dos lados, entonces se veía el amanecer y el ocaso, y nosotros nos sentamos y estaba saliendo el sol y venía un judío corriendo
con su vestimenta negra, su gorrito, sus caideles, un judío ortodoxo, corriendo, y llegó al lugar, dejó sus maletas y buscó dónde estaba saliendo el sol, y delante del sol empezó a hacer sus lecturas rabínicas y a dar adoración a Dios. Él no tiene la revelación del Mesías todavía. Ellos se quedaron todavía con una revelación, una visión velada aún. Todavía no reconocen a su Mesías. Zacarías 12:10 dice que un día les será revelado el Mesías y todo Israel se va a convertir. Pero me impresionó la premura, la disciplina. Él sabía que tenía que adorar al Señor. Los musulmanes, los islámicos, 3 veces al día, donde estén, se arrodillan en dirección a la Meca para hacer sus oraciones y adorar a su Dios, ¿verdad? Que es falso. Es falso. Los árabes, el Islam, ellos vienen son descendientes de Ismael, y el Islam nació 600 años después de Cristo, una copia completa del cristianismo. Muchas cosas en el Corán son una imitación de la palabra de Dios. Repito, nació 600 años después de Cristo esta falsa religión, pero aunque es falsa, es impresionante la dedicación, la disciplina que todo el pueblo musulmán usa para adorar a un Dios falso. En la propia religión católica, aquí en México, hay personas devotas al punto que llegan a derramar sangre cuando están arrodillados, o hacer penitencias o mandas para adorar a sus ídolos y a sus imágenes de talla. Y es falsa son falsos esos dioses, es una imitación, ¿verdad?, del verdadero Jesús. Es un Jesús falso, es un Jesús idolátrico, pero ellos con devoción lo dan. Y el pueblo de Dios que tiene la revelación, que tiene la verdad, le pasa algo, y es que no sabe orar y no sabe adorar. Y eso es triste y es peligroso, porque con la revelación de Cristo Jesús, nuestro incienso es verdadero, porque es por medio de Él. Y esa adoración sí sube a la presencia de Dios, pero no la damos, no lo hacemos. ¿Y saben por qué sucede esto? Porque Satanás sabe lo importante de esto y lo quiere robar. Pablo dice: quiero que los hombres oren en todo lugar, levantando manos santas, sin ira ni contienda. Entiendo que está haciendo un poquito de calor y que está medio chistoso el clima. Les voy a pedir que nos paremos, nos pongamos de pie para despabilarnos un poquito todos. Veo algunos que están batallando con el sueño, así es que póngase de pie. Y si ve que la persona está medio adormilada, ayúdele dándole una pequeña cachetadita con cariño. ¿Ok? ¿Ya? ¿Se movió? ¿Se despabiló un poquito? Muy bien. Mueva las piernas ahí. Excelente. Puede tomar su lugar. Entonces, si oramos continuamente, dice: quiero pues que los hombres oren, ¿qué? En todo lugar, amén. Oren en todo lugar. Esto es algo continuo, amén. Dios quiere que oremos en todo lugar, levantando las manos. Ese es el holocausto continuo. Vamos al Salmo 55. Salmo 55. ¿Lo tiene? Juntadme mis santos, los que hicieron conmigo pacto con sacrificio. Juntadme mis santos, los que hicieron conmigo pacto con sacrificio. Está hablando del pacto de David. ¿Cómo podemos hacer un pacto con sacrificio? El mismo Salmo lo dice en el versículo 14. Salmo 50, 14. Sacrifica a Dios alabanza y paga tus votos al Altísimo. Amén. En el mundo se hacen mandas, se hacen penitencias, y esos son los pactos que hacen las personas. Pero Dios no está buscando que usted ande caminando de rodillas hasta la iglesia.
Ay, voy a hacer un pacto. Desde la calzada hasta el salón voy a llegar de rodillas. Dios está buscando. Dios quiere un sacrificio y ese sí lo acepta. Sacrifica a Dios alabanza y paga tus votos al Altísimo, tus promesas al Señor. Amén. Si usamos nuestras bocas, escúchelo bien, si usamos nuestras bocas para ministrar al Señor cada mañana, diga conmigo, cada mañana y cada tarde, día tras día, muy bien, el pacto de David llegará a ser una realidad en nuestras vidas. Juntadme, mis santos, los que hicieron conmigo pacto con sacrificio. Sacrifica a Dios alabanza y paga tus votos al Altísimo. Si usamos nuestras bocas para ministrar al Señor con alabanza, con adoración, cada mañana y cada tarde, día tras día, en la presencia de Dios, se va a cumplir en nuestras vidas el pacto de David. Se va a levantar en nuestras vidas el tabernáculo de David. Y el tabernáculo de David trae una bendición increíble, que la vamos a ver a continuación. ¿Cuál es la importancia del holocausto continuo? ¿Por qué es tan importante ofrecerle a Dios el holocausto día tras día sin fallar? ¿Por qué es importante? Número uno, porque es el lugar donde Dios va a hablarnos. Apunte ahí, si usted está anotando nuevamente, Éxodo 29, 42, que ya lo leímos. Éxodo 29, 42. Les voy a hablar, Dios dice en esa porción. Les hablaré allí. En el contexto del holocausto continuo, el Señor dice que va a encontrarse con nosotros y hablarnos allí. Ofrecerle a Dios alabanza y acercarnos a Él en oración por 1, 2 o 3 días no es mayor problema. No obstante, hacerlo día tras día requiere perseverancia. Cuesta ofrecerle el holocausto continuo al Señor todos los días. Levantarte temprano, ponerte de pie, levantar las manos y ministrarle diariamente. Sí cuesta, sin embargo, hay algo más que nos dará nuevas fuerzas para seguir adelante: encuentros frescos en su presencia. Las visitaciones del Espíritu Santo serán para nosotros como agua refrescante en un desierto. ¿Alguien ha tenido sed y que no tiene acceso al agua por varias horas? A mí me ha pasado y tienes sed y tienes ganas de tomar agua y estás, ahorita que llegue a tal lugar voy a comprarme un agua mineral, ni siquiera agua normal, mineral bien helada y clac, 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 voy a sentir aquí el gasecito bien sabroso. Aleluya. Dios dice que en el lugar del holocausto Él va a encontrarse con nosotros y va a hablarnos. Esa es la vida a la que se refiere el escritor del proverbio al decir: bienaventurado el que me escucha, el que me halla, hallará la vida. Bienaventurado el que me escucha, el que me halla, hallará la vida. El cristianismo no se trata de venir a escuchar sermones y cumplir con una liturgia. Es parte de escuchar palabra aquí, es parte de la liturgia de la iglesia. La liturgia no siempre es mala, mientras sea con entendimiento y mientras sea en la dirección que Dios ha dejado. Pero Dios quiere gente que le escuche. Es Proverbios 8, 34 y 35. Bienaventurado el que me escucha, el que me halla, hallará la vida. Si no estamos escuchando su voz, no tenemos la vida. ¿Hace cuánto que fue la última vez que escuchaste la voz de Dios? No estoy hablando de una predicación, sino la voz de Dios. Tal vez Dios te habló a través de una predicación, pero yo estoy hablando de cuándo fue la última vez que tuviste un encuentro en su presencia y recibiste una directriz, escuchaste la voz de Dios. ¿Cuándo fue la última vez? ¿Cuándo fue la última vez que tuviste un encuentro fresco con Él? Que tocó tus emociones, que tocó tu alma, tu espíritu, que te dio nuevas fuerzas. ¿Cuándo fue la última vez? ¿Sabes por qué fue hace tanto tiempo? Porque no estás levantando el holocausto continuo todos los días.
En momentos en el turno de la mañana hay días, cada turno aquí que hacemos es un tiempo refrescante, es bendición, cada vez. No hay un día que no sea bendición estar orando aquí en las mañanas. Pero hay días donde Dios viene y nos toca. A mí en lo personal, hay días que yo he experimentado un toque de Dios, un quebrantamiento en alguna frase de la canción o en alguna canción, en algún momento cuando yo expreso al Señor mi adoración, de repente esa expresión Dios la llena de unción. Dios, en realidad Dios habla a través de mí, a través de mi canción, a través de esa frase nueva. Hay frases, ¿se han dado cuenta que en la adoración cuando surgen ciertas frases que están llenas y cargadas de la presencia de Dios? ¿Se han dado cuenta? Hay momentos, esa frase está cargada y por eso la empezamos a repetir, porque no hay que soltar la bendición cuando llega, ¿no? Y esa frase trae un quebrantamiento, trae un entendimiento de mi identidad, de quién soy yo, del amor de Dios hacia mi vida, de los propósitos de Dios hacia mí. Y esa presencia de Dios, esos momentos en los que Él nos vale la pena la lucha, vale la pena lo que estoy enfrentando, vale la pena el precio. Este encuentro fresco me ayuda a continuar en la lucha, a continuar en la batalla, a seguir apartándome del pecado, a seguir apartándome del mundo, a dejar realmente la vida de ilusión que el mundo presenta, que no es otra cosa que un espejismo. No hay verdad en eso, no lleva a ningún lugar, es un falso oasis. Y esos encuentros en la presencia de Dios frescos, que escuchamos su voz, son la meta misma de la vida, son la razón de vivir. Sin embargo, si no tenemos encuentros, si no estamos escuchando su voz, tenemos rito, forma, ceremonia, religión, pero eso no es vida. Necesitamos tener comunión verdadera con nuestro Creador. Comunión verdadera. Entonces, la primera bendición del holocausto continuo es que Dios va a hablarnos. Segunda bendición es porque Dios dice que lo hagamos. Dios enfatiza que debemos de hacerlo. Cuando decimos algo es importante. Si yo digo, por ejemplo, no te olvides de cerrar la puerta, no sé. Pero si yo te lo repito 15 veces, ¿qué significa? Es muy importante, algo va a pasar, algo va a suceder o hay alguna razón. Si te lo enfatizo varias veces. Vamos a ver el énfasis que Dios le da. Acompáñame a Números 28 y 29. Números 28. Vamos a leer solamente completitos algunos versículos. Miren el 3, Números 28, 3. Y les dirás: esta es la ofrenda encendida que ofreceréis a Jehová, 2 corderos sin tacha o sin defecto, de 1 año. Cada día será el holocausto continuo. ¿A qué se está refiriendo? A Éxodo 29, que ya leímos, amén. Entonces el capítulo 28, versículo 3 comienza describiendo primero el holocausto continuo. Luego el versículo 10, además del holocausto continuo, amén. Luego el versículo 15 dice ahí: se ofrecerá, y más adelantito, además del holocausto continuo. Versículo 24, se ofrecerá además del holocausto continuo. Lo dice ahí. Está hablando de diferentes sacrificios, pero dice siempre además del holocausto continuo. Versículo 31, lo ofreceréis además del holocausto continuo. Vamos al capítulo 29, 6. 29, 6. Dice: esto y aquello además del holocausto continuo. Versículo 11, además del holocausto continuo. Versículo 16, además del holocausto continuo. Versículo 19, aparte de todo eso, además del holocausto continuo. 22, además del holocausto continuo. 25, además del holocausto continuo. 28,
además del holocausto continuo. Versículo 31, además del holocausto continuo. Versículo 34, y un macho cabrío, papá, además del holocausto continuo. Versículo 38, y un macho cabrío por expiación, además del holocausto continuo, con su ofrenda y su libación. 14 veces él dice que debía ofrecerse lo que él había indicado, además del holocausto continuo, para que podamos ¿qué? Captar la idea. El mensaje aquí es que a pesar de cualquier sacrificio que ofrezcamos al Señor, tenemos que serle fieles en ofrecerle el holocausto continuo. Hay varios sacrificios bíblicos que ofrecemos, varios sacrificios en la Biblia, y se los ofrecemos a Dios. Pero Dios dice, aparte de todo lo que haces para mí, quiero que me des el holocausto continuo. Es el centro de todos los sacrificios. Amén. Número 3, y es bien importante que lo escuches. Número 3, el holocausto continuo es algo que Satanás quiere quitar de tu vida. El holocausto continuo es algo que Satanás quiere quitar de tu vida. Acompáñame a Daniel 8, 9 y 11. Daniel 8, 9 y 11. Daniel capítulo 8, versículo 9 al 11. ¿Ya lo tienes? Esto es escatológico, habla del cuerno pequeño. Dice, y de uno de ellos salió un cuerno pequeño que creció mucho al sur y al oriente y hacia la tierra gloriosa, y se engrandeció hasta el ejército del cielo, y parte del ejército y de las estrellas echó por tierra y las pisoteó. Aún se engrandeció contra el príncipe de los ejércitos, y por él, por el cuerno pequeño, fue quitado el holocausto, el continuo sacrificio, y el lugar de su santuario fue echado por tierra. Amén. Por él fue quitado ¿qué? El continuo sacrificio, y el lugar de su santuario fue echado por tierra. El lugar de su santuario. El pasaje anterior se refiere al espíritu e influencia de anticristo. El enemigo sabe la importancia del holocausto continuo, y que si lo hacemos está derrotado. Si nosotros levantamos el holocausto continuo, Satanás está derrotado. Ahora, la mayoría de la iglesia cree que una de las metas principales del anticristo será suprimir el holocausto continuo en un templo en Jerusalén en el tiempo del fin, y poner una abominación desoladora, porque aparece en Daniel, y hay un entendido colectivo de que está hablando de que se va a levantar un templo en Jerusalén y se va a quitar el holocausto continuo. O sea que los judíos van a empezar otra vez a ofrecer el holocausto continuo, y que el anticristo va a quitar el holocausto continuo y después va a ofrecer una abominación allí. Sin embargo, el enemigo ha distraído tanto nuestra atención hacia un templo en el Medio Oriente, que no nos hemos dado cuenta que el espíritu de anticristo ya ha quitado el sacrificio continuo de los cristianos. Los cristianos debiéramos ser el templo verdadero de Dios, ese santuario. Y Satanás ya ha echado por tierra el santuario, ya ha quitado el holocausto continuo de nuestras vidas. Y esto es una desolación. Como dice ahí, es la abominación desoladora. Muchos cristianos hoy dedican horas a estar frente a la televisión o frente a las redes sociales, en lugar de tener tiempo para darle a Dios el holocausto continuo.
con mucha seguridad eso es una abominación para Dios. Esto está causando desolación en nuestras vidas espirituales. Te pregunto en esta tarde, ¿el enemigo ha quitado el holocausto continuo de tu templo? Yo me doy cuenta que lo primero que hacemos el día de hoy, cuando nos levantamos, lo primero que hacemos es tomar el celular. Bueno, yo sí es lo primero que hago porque tengo que apagar la alarma. Pero no me refiero a apagar la alarma o a ver la hora. Yo no estoy hablando de esas cosas normales, ver la hora, apagar la alarma. Estoy hablando de lo primero que hacen muchos, es ir a Facebook o a Instagram o al chisme en el WhatsApp. Lo primero. ¿Y sabe qué se convirtió? En lugar de tener las dos nubes, el Señor, Satanás quita el holocausto y pone la abominación desoladora. Es abominación a Dios. ¿Qué es abominación? Que tú le des tu tiempo al mundo, tus ojos al mundo, tus oídos al mundo. Una vez en Brasil, voy a tener que dejar aquí el tema porque ya se nos fue el tiempo y hay mucho que hablar todavía acerca del holocausto continuo. Pero una vez estábamos haciendo una práctica profética en el ministerio y la práctica era ir con alguna persona que no conocíamos su día a día y empezar a orar y empezar a profetizar, buscar profetizar. Y de hecho, platicando con los discípulos que tengo, vamos a hacer esto en algún momento aquí en la iglesia, vamos a tener ejercicios proféticos, porque Dios sigue hablando. Y en este ejercicio profético fui con un varón y su esposa que conocía, ¿verdad? Y le dije, voy a profetizar sobre ti. No tenía ninguna profecía, pero el ejercicio era buscar la palabra profética, convertirte en un canal. Y fui y empecé a orar por él, empecé a orar en lenguas, y en ese momento, mientras yo oraba, tuve una imagen así, profética, vino una imagen. Y lo que vi fue una cascada de muy alta, derramando agua sobre un lago, pero el agua era agua de cloaca. Era una cascada, pero era un agua negra, un agua cloacal. ¿Cuántos han pasado por un río apestoso, de esos que tienen desechos? ¿Cómo es el olor? El aroma. Tú percibes cuando es metros antes de llegar, percibes que vas a llegar a un río de desechos y ahí va todo el excremento, ¿verdad? De una colonia y basura y suciedad. Y hay un río que mi esposa y yo atravesamos frecuentemente rumbo a una ciudad que era un río natural de aguas limpias, y era un río de riego para esas tierras, pero las casas fueron acercándose y ahora es, como no hay drenaje en esa localidad, se ha convertido en aguas de desecho y es un olor fétido. Y en esa imagen yo veía ese río cayendo sobre un lago y contaminándolo. Yo le empecé a decir, mira, Dios me dio, le dije a esta persona, Dios me dio una visión y yo puedo ver que tú eres ese lago. Y de ese lago, el propósito de Dios es que muchos bebieran y recibieran agua viva, recibieran una respuesta de Dios, pero tú estás siendo contaminado. Y estás siendo portador, receptor de inmundicia en tu vida. Y está contaminando tu vida. Y ya no puede ser bendición. Y él se quebrantó y su esposa estaba junto con él y dice, la verdad, esto es de Dios, porque acabamos de hablar mi esposa y yo paso mucho tiempo en la televisión. Y eso me ha llevado a ver cosas sucias y al punto de empezar a ver pornografía. Yo ya hablé con mi esposa acerca de este problema y es algo que hemos hablado, pero Dios está confirmando que debo dejar de recibir esto. Satanás sabe el poder
el poder de cambio, el poder del Espíritu que se va a desatar en los cristianos que levanten el holocausto continuo en su vida. Porque las tres promesas de Dios, hablar con nosotros, reunirse con nosotros y santificarnos, se van a hacer realidad. Y Satanás quiere robar el holocausto continuo, quitarnos ese tiempo en la mañana y esa tarde de oración y de adoración que todos debiéramos tener cada día cuando nos levantamos y antes de finalizar el día. No me pregunte a qué hora, es simplemente 2 tiempos, al empezar y al terminar. Apartarte en un lugar donde nadie te interrumpa, orar a Dios, adorar a Dios, presentarte como un sacerdote, ministrar el sacrificio vivo que eres tú, fruto de labios que confiesan su nombre, adorarle, orar, hablar con Él. Y en ese momento Dios va a venir, va a reunirse, va a hablarte, va a santificarte, y eso va a ser un cambio en tu vida, en tu familia. Y vas a ser esa laguna, ese lago de aguas vivas para que los demás vengan a beber. Sin embargo, el cuerno pequeño, el anticristo, Satanás, el espíritu de anticristo ya ha robado el holocausto continuo. Muchos están atados a la internet, están atados a las redes. Muchos no pueden dejar de ver las cosas sucias que aquí se presentan. Es tan fácil. Es más, compras un paquetito de 150 pesos y tienes 21 días de internet y de Facebook libre y todo, y puedes estar en donde sea viendo y viendo y viendo y viendo, y cosas indecentes, cosas impuras, lenguaje obsceno, historias fabricadas ahí continuamente. Hace poco hablamos con un pastor amigo nuestro, porque cierta persona que se congrega, que la tenemos añadida, pone majaderías. Y es una persona cristiana que hace evangelismo y que cree que Jesús es el Cristo. Pero se la pasa poniendo cosas con palabrotas, obscenidades y perjurios y suciedad. ¿Y sabes qué manifiesta esa persona? ¿Quién es? Esa persona manifiesta quién es. Porque eso es lo que realmente está sucediendo en su vida. Hay no solamente mujeres, también hombres que tú ves sus perfiles en estas redes y tú dices, caray, este no es el hermano del domingo. O la hermanita del domingo en internet, hasta ponen la cámara para arriba para que se vea todo más delgado, ¿verdad? Porque si lo pones así se ve la papada. Pero si lo pones así, aquí pareces Tintán y acá pareces Brad Pitt, ¿no? O sea, ponen así y con ropas indecentes, muchas mujeres cristianas y muchos hombres así. Y tú dices, pues no es el hermano que lo veo ahí, quebrantada ahí. El enemigo ha quitado el holocausto continuo y ha introducido la abominación. Los celulares no son abominación. Síganme hablando por teléfono, ¿no? Y sigan viendo las porciones bíblicas que tenemos que leer todos los días. Por cierto, un día se me fue y puse una porción bíblica de hace 2 meses y nadie dijo nada. Significa que no están leyendo. Hasta me dijeron, gracias pastor, 4. Gracias por el gracias pastor, pero hay que leer. Esto no es un aparato, este es un artefacto para hablar por teléfono. Pero si el celular está siendo causa de que tú pierdas el holocausto continuo, un distractor, cómprate uno con teclitas y que se llaman smartphones, o sea, teléfonos inteligentes. Consíguete uno que no sea tan inteligente. ¿Por qué es tan inteligente que se ha adueñado de ti? Tú eres menos inteligente que tu teléfono inteligente. O vuélvete inteligente para dominar el teléfono inteligente. Conozco personas que nos han dicho, pedagogos, estudiosos de la afectación neuronal y cerebral de los niños, es
es un crimen ponerle los celulares a los bebés para que se entretengan. Es un crimen. Estás destruyendo su sistema cognitivo. Estás destruyendo la empatía, estás destruyendo su sociabilidad, estás destruyéndolo cerebralmente, estás quemándole el cerebro, literal. No estamos hablando, exageración espiritual, no. Académicos, estudiosos, no, esto es científico. Estás quemándole el cerebro, le estás fundiendo la capacidad de relación, de aprendizaje, de comprensión, de concentración. Lo estás echando a perder. Ahí están los papás y las mamás. Y yo sé que algunos se van a sentir muy, muy golpeados por lo que estoy diciendo. Papás que tienen niños pequeños y que les sueltan el teléfono para que no los molesten. Es que es muy fácil que te deje de molestar, porque luego, ¿se han fijado? Le prestas el celular al niño y... Y son re buenos para mover los celulares los niños, ¿se han fijado? Y entra en un estado así de paz para los papás. Estado de paz completo para los papás. Los papás, ay, gloria a Dios, qué bendición este telefonito. No, y hemos quitado, yo me acuerdo, hermanos, yo fui niño. Y fui un niño tremendo también, y tenía mi carácter. No quiero que nadie esté, ay, ya se terminó el pastor, ya se pasó. Póngame atención, por favor. Póngame atención. Yo fui niño y en mi tiempo, obvio, no había celulares. Había un teléfono en la esquina y había una fila. Y todos empezaron a gritar, ya párale, ya córrele, ya sigo yo. Había una fila. Se acabó el 20. ¿Verdad? Y cuando llegaba alguien a esas casetitas, ¿se acuerdan? Y ponía su pilita de monedas, todos, va a durar. Se ponía la monedita, se le daba las huevas. Y ahí estaba la fila. En mi tiempo no había teléfonos celulares. Y yo era un niño, y yo me acuerdo que en la iglesia un niño quiere correr, un niño quiere gritar, un niño, papá, ¿qué dice? Y mis papás nos enseñaron a mantener silencio y orden. Y no necesitábamos un teléfono, ni un cuentito, ni una historieta, ni un libro para dibujar, para mantenernos entretenidos. Sin nada en las manos, sin un dibujito, sin un librito, sin nada que nos distrajera, nos enseñaron a permanecer en bancas que no estaban acoginadas durante toda la reunión. Porque se puede. Lo que falta es papás y mamás que amen a sus hijos. Porque cuando tú no le enseñas a tu hijo a vivir sin celular, y se te hace fácil soltarle algo para entretenerlo, lo estás echando a perder, pero muestra una cosa, que tú no lo amas verdaderamente. Porque amor significa dar tiempo. Amor significa lidiar con problemas. Amor significa soportar. Amor significa pagar un precio. Hermano, yo pago un precio. El celular es bien caro y se lo presto. No. Precio, tú tienes que pagar un precio para enseñar a tus hijos a temer al Señor. Y hay una generación de niños que ya hace tiempo, ya esa generación ya es adolescente, que creció con el celular y que le es muy difícil entrar a la presencia de Dios porque está automatizada su cabeza a la impresión continua de imágenes y cambio de escenas y cambio de eventos y cambio de historias. Y no pueden concentrarse a leer un capítulo en la Biblia. No pueden estar concentrados al escuchar una predicación que se pasó de la hora. Quieren lo rápido, spots de 5 segundos, de 10 segundos, de 15 segundos y cambiar al siguiente asunto. Invasión de imágenes, de colores, todos afectados cerebralmente. El anticristo, el cuerno pequeño, ha quitado el continuo y ha hecho y puesto en su lugar la abominación desoladora. El Señor Jesús ya viene y dice la palabra: cuando venga el Hijo del Hombre, hallará fe en la tierra. Yo espero ser una iglesia y una generación que pone un alto a todo esto y dice: vamos a levantar el tabernáculo caído de David, porque yo quiero escuchar su voz, yo quiero tener su presencia y yo quiero ser santificado como pueblo de Dios. Está listo para construir con nosotros el holocausto continuo. Es en su vida, es donde nadie te ve. Es cuando nadie te observa. Es en lo íntimo.
Póngase de pie, vamos a orar. Cierra tus ojos y vamos a hacer algo. Levante sus manos como dice la palabra. Y repita conmigo: Dios, me presento delante de ti como un sacerdote para ofrecerte sacrificios espirituales. Mi vida en sacrificio vivo y santo, agradable a ti, y mi alabanza y mi oración como incienso. Recíbeme como holocausto continuo. Y ahora usted empieza a glorificar el nombre de Dios. Empiece con sus labios. Dice la palabra: fruto de labios que confiesan su nombre. Jesús, yo te exalto. Jesús, yo te adoro. Jesús, tú eres el Rey de Reyes. Tú eres el Señor de los señores. Tú eres el príncipe de paz. Tú eres mi Señor, mi Salvador, mi Redentor. Señor, y yo anhelo tu venida. Y yo quiero estarme preparando. Yo quiero, Señor, estar listo para tu venida. Señor, decido el día de hoy restaurar el holocausto caído de David en mi vida. Cada día, en la mañana y antes de terminar el día, Señor, prometo y declaro que me levantaré a ofrecerte sacrificios espirituales. Señor, darte las dos columnas de humo, Señor, las dos nubes que serán aroma suave, agradable delante de ti, Señor. Padre, en el nombre de Cristo Jesús te pedimos que tú quites la abominación que causa desolación en nuestra vida. Señor, esa abominación, Señor, que Satanás introdujo en nuestras vidas, esta distracción, eso que quitó nuestra concentración del Cordero, eso que quitó el holocausto, Señor. Padre, te pedimos, quita la abominación desoladora de nuestra vida y pon en nuestras vidas el sacrificio continuo, el holocausto continuo. Háblanos. Tócanos, encuéntranos, santifícanos, Señor. Queremos ser pueblo santo. Queremos ser un pueblo santo para tu gloria y para tu nombre. En el nombre de Cristo Jesús. Amén y amén.